Bien, acá estoy de nuevo. Este es nuestro tercer y último video de este paquete de videos que armé para las clases 4 y 5. Voy ahora de lleno a la clase 5. Este video probablemente sea un poquito más largo que los dos anteriores porque no voy a hacer el corte. Logré que mi celular grabe un poquito más cambiándole el formato al video. O sea, como que el video es un poco menos pesado, entonces me alcanza para grabar más minutos. Bueno, de toda esta cosa maravillosa de la tecnología con la que estoy aprendiendo a entenderme un poquito mejor recién ahora. Bien, la cuestión de lo que les quería aclarar es que este video, para que sea el último, para que no sea un chicle de 4 videos, que ya me parece un montón para que sean la primera tanda de videos que tenemos en este espacio, nada, quizás sea un poquito más largo que los dos anteriores. De todas maneras, repito, si llegaron hasta acá, me escucharon decir en el primer video que la ventaja de esta herramienta de clase, hago así el comillas porque la clase sin ustedes no es lo mismo, pero bueno, la ventaja de esta herramienta es que ustedes en el momento en el que se aburrieron de escucharme o me perdieron un poco la línea porque les costó concentrarse o porque, nada, a veces pasa que uno está como enganchado con algo y de pronto se desenganchó el cerebro, no sabemos bien por qué y no vuelve más. Bueno, me pueden poner pausa y volver a mí en el momento en el que estén con el cerebro un poco más, no sé, permeable o más abierto a seguir aprendiendo estos contenidos. Bueno, vuelvo después de esta aclaración. Vamos ahora específicamente a los contenidos de lo que sería la clase 5 y al final les vuelvo a explicar, como en el caso de la clase 4, las consignas de la actividad. Había cerrado la clase 4 con esta cuestión de que tenemos que aprender a pensar, o la idea de esta materia es que podamos pensar, como vienen haciéndolo en años anteriores, juntos, otras formas de definir lo que es la participación ciudadana. Por eso la materia es construcción de la ciudadanía. En el marco de nuestra democracia representativa, uno de los derechos políticos más importantes a la hora de definir qué es, y más todavía, quiénes son o somos ciudadanos, es el tema del derecho al voto, de la participación electoral. Es decir, nosotros, nosotras, nosotres damos cuenta de que tenemos esa soberanía, ese poder político en el momento de trasladárselo a través del voto a nuestros representantes. Pero digamos, la idea es poder pensar la ciudadanía más allá de eso, poder pensar que nosotros, nosotras y nosotres tenemos instancias de participación social y política que permiten demostrar que tenemos esa soberanía aún más allá de plasmarlo en un voto. Y yo les puse una serie de ejemplos, porque era parte de la consigna de la clase número 4, pensar cuáles eran alternativas al voto de participación ciudadana, siempre pensando en que, ay, perdón, hablamos de construir ciudadanía. No puedo cortar los videos y editarlos, chicos, porque soy malísima, así que esta tos va a salir en el video. O sea, ya salió, de hecho, en el video, porque todavía no aprendo a editar. Capaz en vacaciones de invierno arranco, pero mi compu es muy viejita, es un dinosaurio, pobrecita, y no se banca programas de edición de video que vayan más o menos rápido. Y entonces editar un video puede representar estar, 48 horas con un video de media hora. Nada, paréntesis. Toda esta aclaración porque mi tos quedó en el video. Bien, les decía que la idea de esta materia y la idea de pensar la ciudadanía en general en términos de ampliación de la democracia es pensar la ciudadanía en términos de la ampliación de derechos. Ejercer la ciudadanía más allá del acto del voto, más allá del acto electoral, en formas de participación en las cuales se luche o se ponga de manifiesto o se busque ampliar los derechos para que cada vez seamos más quienes gozamos de derechos ciudadanos o ciudadanas. ¿Bien? Y yo les había puesto un ejemplo, porque hay muchos otros ejemplos mucho más controvertidos, ¿sí? Yo les puse un ejemplo que por ahí era un poco complicado, que era el caso de la militancia de los gordos, las gordas y les gordes, y esto lo digo... No quiero que suene ofensivo. Estamos acostumbrados a que la palabra gordo, gorda o gorde suenen ofensivos. Y está mal. ¿Sí? Es asumir que un cuerpo tiene una determinada forma. Quitémosle la carga negativa a eso, ¿no? Porque
digamos, esto lo estoy diciendo en el sentido de que quienes militan esa causa, quienes participan de la ciudadanía militando por la causa de les cuerpes gordes, se asumen como tal, ¿sí? Y entonces está bueno que les reconozcamos esa bandera y que le quitemos la carga de crítica y de discriminación a la palabra, porque ellos, ellas y ellas se apropiaron de esa palabra y está bueno que les demos, que le demos a esa palabra ese lugar. Bien, perdón la aclaración, pero por ahí alguien se había ofendido y quería aclarar desde qué lugar lo decía. Bueno, yo les puse ese ejemplo, se me ocurren otros mucho más controvertidos todavía, pero bueno, lamentablemente no tenemos el espacio del aula para discutirlo. Lo charlaremos en alguna de las videollamadas. Bien. Vuelvo a esto porque capaz hizo muy enrevesado con toda esta introducción que hice. La idea de pensar distintas formas de participación de la ciudadanía es poder romper con esta idea, con este concepto de que solo son o solo somos ciudadanos quienes votamos. Si bien históricamente, ¿sí?, el acceso al voto, es decir, la posibilidad de entregar nuestra soberanía a quien votamos para que nos represente, era lo que nos definía como ciudadanos y sigue siendo hoy por hoy lo que nos define en gran parte como ciudadanos porque es un derecho y una obligación política, no es el único derecho o la única obligación política que existe. Por ende, votar no es lo único que nos define como ciudadanos, ¿sí? Y la idea de la, digamos, de la consigna 3 de la clase anterior era justamente pensar qué otras formas conocemos, vemos diariamente de participar de la ciudadanía como manifestación de que somos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Porque a eso apunta, no me voy a cansar de decirlo, este espacio, esta materia, a que pensemos cómo construimos la ciudadanía, cómo somos ciudadanos y cómo participamos de ese derecho y de esa obligación política. Y ahora voy a por qué es importante, entre muchas otras razones, pero voy a arrancar por esto, pensar que la ciudadanía va más allá del voto. Y estamos entonces en nuestra clase 5. La ciudadanía en nuestro país, una primera mirada sobre sus transformaciones a lo largo del tiempo. Ese es el título de la clase 5, mire para abajo porque tengo el machete. Piensen esto, si históricamente se definió durante un montón de tiempo la ciudadanía, y todavía hoy hay quienes piensan que es ciudadano, ciudadana o ciudadane aquel que vota, es decir, aquel que entrega su parte de la soberanía nacional, su parte del poder a sus representantes para que nos gobiernen. Si solamente es ciudadano político o ciudadana política aquella persona que vota, ¿durante cuánto tiempo, cuántas, cuántos y cuántes estuvimos por fuera? Y por eso es importante pensar la importancia del voto en la historia y la importancia de participar ciudadanamente más allá del voto. Vamos a pensar un poquito ahora esta segunda cuestión. La clase anterior era para pensar un poco qué otras formas de participación ciudadana conocen o conocemos, y ahora vamos a pensar por qué es importante el voto y por qué es importante también pensar que existe ciudadanía por fuera del voto. Voy a esto, tienen el texto de la clase, voy a tratar de explicarlo para que quede lo más sencillo posible. Recuerden, legalmente en Argentina durante mucho tiempo e incluso al día de hoy, se reconoce que uno de los principales derechos políticos de los, las y les ciudadanos es votar. Repito, elegir a quienes nos van a representar. ¿Por qué es importante votar? Porque la persona que vota, yo votando, otra persona votando, alguno de ustedes, si es mayor de 16 votando, que creo que no, porque estamos en tercero, pero cuando puedan votar a partir de, no sé, del año que viene o del otro, van a estar decidiendo quiénes van, qué hombres y mujeres van a estar en el poder y por ende, qué hombres y mujeres en nombre nuestro que los votamos van a decidir cómo funciona, cómo organizamos a la sociedad. Van a decidir qué medidas llevar adelante y cómo llevarlas adelante. A ver, voy a un ejemplo súper concreto para que queden claro. ¿Por qué estamos en cuarentena? Estamos en cuarentena porque hay una pandemia mundial, perdón, fue una pregunta re tonta la que acabo de hacer. Pero, ¿quién
o quienes decidieron que estemos en cuarentena. ¿Fue una decisión individual de cada uno de nosotros? ¿Fue una decisión micro de cada una de las familias del país? No, fue una decisión de todo un equipo de gobierno compuesto por hombres y mujeres a quienes nosotros como ciudadanos les dimos el año pasado el poder, para tomar decisiones en nombre nuestro. Eso es la democracia representativa. Y por eso es importante, aunque repito, no es la única forma de participación ciudadana, pero es una de las más importantes, el voto. Porque con mi voto, como con los otros millones de votos del país, se está decidiendo el destino de toda una sociedad, ¿sí? Por eso es muy importante pensar cómo votamos, a quiénes votamos, por qué los votamos, para qué. ¿Bien? Esa es otra discusión que vamos a ir ampliando más adelante. Volviendo acá. ¿Siempre fue el voto de la misma manera en Argentina? No. Y aquí está la cuestión. Bueno, en el texto está un poco, ¿no? De que Argentina no existió, o sea, no fue siempre lo mismo ser ciudadano en Argentina, pues básicamente no siempre existió Argentina como tal. Esto es algo que yo les había ya medio como comentado en los videos anteriores. Desde que Argentina existe como Estado-nación, ¿sí? Que no es desde el 9 de julio de 1816, pero no me voy a meter con esa cuestión histórica porque no está en los temas de mi materia, lo van a trabajar en historia muy bien con la profe, o con el profe, porque no sé si la tienen, no sé si tienen a las profes Sequeira o Lexiuc, o si lo tienen al profe Almirón. En cualquier caso, con cualquiera de ellos tres lo van a trabajar muy bien. Decía, no me voy a meter con el tema de Argentina no es un Estado nacional desde el 9 de julio de 1816, ¿sí? Pasaron unos cuantos larguitos años más hasta que fuimos un Estado nacional. Más adelante vamos a ver cuáles son las cosas que definen a un Estado nacional. Pero volviendo a esto, aún incluso en el momento histórico en el que ya éramos un Estado nacional, el voto no fue siempre igual. Hubo una época histórica en la cual no era obligatorio votar, votaba el que quería. Y el que quería, ojo con eso, detalle. No es ni él, no es ni la ni le, era él que quería. Hubo una época en la que el voto se transformó en obligatorio, pero siguió siendo obligatorio para los, ¿sí? Hubo una época en la que si uno no tenía un domicilio fijo, es decir, una propiedad, no podía votar. Es decir, los sectores más empobrecidos de la sociedad que no podían registrar un domicilio fijo porque no tenían una propiedad registrada a su nombre, no podían votar, no podía acceder al derecho al voto nadie que formase parte de los sectores populares. Pasado eso, hubo un tiempo en el que no pudimos acceder al voto ninguna de las mujeres del país, independientemente de nuestro nivel socioeconómico. Pasado eso, también hubo un tiempo en el cual los jóvenes adolescentes tampoco tenían derecho al voto, no eran considerados ciudadanos con derecho a votar. Históricamente, todas estas trabas a la ciudadanía, a determinados grupos de personas, se fueron derribando. ¿Por qué? Porque hubo otras formas de participación ciudadana que presionaron para acceder a ese derecho político, que es uno de los más importantes. Ya les dije por qué. Porque quienes votan o quienes votamos decidimos quiénes van a ser los que ejerzan el poder, es decir, tomen las decisiones y establezcan las medidas en nombre del resto de la sociedad. Medidas y decisiones que nos van a afectar a todos, ¿sí? Hasta 1912, votar no era obligatorio. Fíjense, o sea, la ciudadanía era como que uno era ciudadano si quería o si no quería, en términos del voto. Uno podía no participar de una de las decisiones más importantes de la ciudadanía, que era ¿a quién le voy a dar el poder de gobernarme? Bueno, si tengo ganas voto, si no tengo ganas no voto. Van a ver el año que viene en historia cómo eso generó que durante muchísimos años nos gobernasen personas que no precisamente que no precisamente beneficiaron los intereses del país, ¿sí? No les voy a spoilear nada más, lo van a ver el año que viene en historia. Si tienen alguna duda en particular, igualmente me lo pueden preguntar. Capaz no se termina de entender el ejemplo porque no me meto más con el tema histórico, pero nada, sería estar hablando 4 horas de ese tema, si me detengo en eso. Recién a partir de 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña, se establece el voto
como una obligación ciudadana. No solo es un derecho elegir participar ciudadanamente de las elecciones, sino que además todos aquellos, y hago el énfasis en todos aquellos, no estoy hablando en neutro, estoy hablando en masculino, todos aquellos hombres mayores de 18 años van a estar, a partir de la ley Sáenz Peña, obligados a votar. La ciudadanía se va a transformar ya no solo en un derecho, sino ahora también en una obligación. Participar del acto ciudadano de decidir quiénes van a gobernarnos se transforma en una obligación. Por eso recuerden, si vuelven al texto de la clase 4, hay en la ciudadanía derechos y obligaciones políticas. El voto para les ciudadanes hoy es un derecho y una obligación para la mayoría de ellos, no para todos. Ahora bien, 1912, ley Sáenz Peña, votaban solo los hombres mayores de 18 años, ¿sí? El voto, la participación política, una de las formas de participación política más importantes de la ciudadanía, se había vuelto obligatoria, pero no era para todos. Las mujeres seguíamos sin votar y los jóvenes y adolescentes menores de 18 años todavía seguían siendo considerados, al igual que las mujeres, como ciudadanos de segunda, como que su participación política no era muy importante. En realidad no son ciudadanos, forman parte del pueblo, pero no les da la cabeza, porque detrás de quién puede votar y quién no está quién tiene la capacidad mental de decidir quiénes nos van a gobernar mejor o no. O sea, el mensaje, la idea, la noción construida era esa. Los menores de 18 y las mujeres no están preparadas intelectualmente para decidir quiénes nos van a representar en el gobierno, para decidir a quiénes darles el poder político. Por ende, no les vamos a dar a ellos, a ellas, a ellos el poder político de decidir. Van a ser ciudadanos de segunda. Recién en 1947, en septiembre de 1947, con la sanción de la ley 13.010, conocida como Ley Evita, las mujeres vamos a acceder en nuestro país al derecho al voto. Fíjense, no hace ni 100 años que las mujeres participamos de ese aspecto de la ciudadanía que, repito, es uno de los más importantes porque es a través del voto que yo elijo como ciudadana, como ciudadano o como ciudadane a quienes van a tomar las decisiones y a llevar adelante las medidas en mi nombre, decisiones y medidas que van a afectar al conjunto de la sociedad. Las mujeres que somos la mitad o más de la mitad, según el censo de la sociedad argentina, es decir, toda una mitad de la población que se veía y se ve afectada por las decisiones de un gobierno, hace 100 años atrás no teníamos ningún tipo de poder de decisión sobre esos gobiernos. Ahí tenemos otra transformación de la ciudadanía. La ciudadanía a partir de 1912 se transformó en un ejercicio obligatorio a través del voto que además incluyó a todos los hombres, independientemente de su condición socioeconómica, en el derecho y la obligación de votar. 35 años después, 1947, las mujeres mayores de 18 años también, independientemente de nuestra situación socioeconómica, fuimos incluidas en esa idea de soberanía popular de la democracia y por ende tuvimos derecho a votar. Nos transformamos como ciudadanas adultas, ¿no? Capacitadas para decidir, siempre lo estuvimos, claramente, para decidir quiénes iban a tomar decisiones y llevar adelante medidas en nuestro nombre. ¿Por qué en 1912 todos los hombres mayores de 18 años obtuvieron el derecho y la obligación al mismo tiempo de votar? ¿Por qué en 1947 finalmente las mujeres obtuvimos el derecho a la participación ciudadana del voto? Porque hubo distintos grupos, distintos colectivos, ¿sí?, que lucharon por obtener ese derecho de ampliación de la ciudadanía. Y ahí está esta cosa de, les invito a que pensemos o que empecemos a ver en concreto el ejemplo de, ahí está la construcción de la ciudadanía. Una ciudadanía que está en constante transformación, en constante cambio, que por eso constantemente está construyéndose. Gracias a la lucha, al reclamo
de miles y miles y miles de mujeres, desde fines del siglo XIX hasta que en 1947 finalmente se aprueba el voto femenino, esas formas alternativas de participación ciudadana mediante luchas, manifestaciones, reclamos, publicaciones de cartas, etcétera, esa participación ciudadana por fuera del acto del voto fue lo que nos permitió a nosotras las mujeres obtener hace menos de 100 años atrás el derecho a participar de uno de los derechos políticos ciudadanos más importantes, como es el voto. Y otra de las transformaciones, la última transformación de la ciudadanía que les menciono yo en el texto de la clase 5, es una que es muy, 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 muy reciente, del 2012, hace menos de 10 años atrás, que es la transformación de la ley de ciudadanía y la aplicación de lo que se llama voto joven. No me acuerdo exactamente el número de ley, perdónenme. Ley 26.774. En 2012 se sanciona una ley a través de la cual los menores de 18 años a partir de los 16 van a poder, si así lo quieren, participar de las elecciones de carácter nacional. Hay provincias que también lo aplicaron. En Buenos Aires, por ejemplo, votan por gobernador los, las y les menores de 18, o sea, los, las y les jóvenes de 16 años. En este caso, ¿sí?, lo que representó esta transformación en la ciudadanía es que no están obligadas a ejercer este derecho, pero gozan de la posibilidad de hacerlo si así lo desean, los jóvenes de a partir de 16 años. Se reconoce en la juventud, porque hay, y esto seguramente lo trabajen en salud y adolescencia el año que viene, pero nosotros algo vamos a hablar al respecto. Hay una idea de que el ser humano, ¿no?, como que la persona a los 18 años se hace mayor, así como por arte de magia, terminé el secundario, tengo 18, soy un adulto responsable. No estoy muy segura de que eso sea efectivamente así. Pero está esta idea, ¿no?, de por qué se podía votar a partir de los 18. Y porque a los 18 ya sos un adulto. Sos un hombre o una mujer o una persona hecha y derecha. Eso es un poco dudoso, sobre todo porque hay personas que tienen 80 años y no están hechas y derechas. Esa es discusión para otro momento. A lo que me refiero es, se consideraba a toda persona menor de 18 años como incapacitada para tomar decisiones políticas. Y esto es algo que todavía hoy se escucha. De hecho, a ver, independientemente de cómo les caiga, de qué piensen y demás, Ofelia Fernández es la legisladora más joven de toda América Latina y tiene 20 años, ¿sí? Y tiene 20 años en los cuales, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con lo que ella piensa, en los que ha absorbido mucha más información y está mucho más preparada en un montón de conceptos que un montón de personas que ocupan desde hace años por ahí una banca en el Senado y cuyo único mérito es ser adultos, nada más, es ser personas grandes, ¿sí? ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes cuando crezcas me lo decís? O bueno, cuando seas grande hablamos. Bueno, pasa mucho, ¿no? Cuando vos tengas tus hijos los educás como quieras, como que, ¿qué vas a venir a decirme vos si todavía no viviste nada? ¿Cuántas veces? Yo, por lo menos de chica, lo escuché un montón. No tanto de mi padre o de mi madre, pero sí de otra parte de mi entorno adulto, ¿no? Como que los jóvenes no saben nada. Por eso los jóvenes no podían participar de la ciudadanía. Por eso recién se puede empezar a ser ciudadano, ciudadana o ciudadana activo, activa o activa a partir de los 18, cuando ya te metes en el mundo de les adultes y entonces creces y por arte de magia tenés las ideas en claras y vas a saber votar bien. ¿Sí? Es un montón, me parece a mí, pensar, por un lado, que a los 18 de pronto todas las ideas se acomodan y uno ya sabe perfectamente bien qué decisiones políticas tomar, pero también es un montón creer que a los 16 años no tenés ideas políticas en claro. Justamente el proceso de movilización que empezaron a tener un montón de jóvenes, sobre todo a partir del 2005-2006 en nuestro país, ¿sí?, empezó a generar que la sociedad argentina se empezase a plantear a la juventud como algo que había que escuchar. Y menos mal, porque
Yo muchas de las ideas piolas que tengo las tengo gracias a laburar con jóvenes. Y esto no los digo para caer simpática, lo digo de verdad, ¿eh? Me volví mucho más feminista desde que trabajo con adolescentes. Me cuestioné un montón de ideas que tenía en la cabeza desde que trabajo con les pibes. Me parece que, menos mal que en el 2012 entendimos o la sociedad entendió que había toda una juventud a la que había que darle la posibilidad de participar del derecho ciudadano o de uno de los derechos ciudadanos más importantes, que es votar. Vamos a tratar de hacer una conclusión, así les puedo explicar las consignas. ¿A qué apunté con esta clase número 5? A que entendiésemos esta idea de que la ciudadanía se construye, porque la ciudadanía se transforma, porque la ciudadanía no fue siempre igual en nuestro país, porque no siempre todos, todas y todes gozamos de los mismos derechos políticos. Y uno de los derechos políticos más importantes fue uno de los más restringidos históricamente, el derecho a votar, a elegir quiénes van a tomar decisiones que afecten a toda la sociedad. ¿Sí? Durante muchísimos años, las mujeres y las más jóvenes estuvimos excluidas de ese derecho político. Y gracias a otras formas de participación ciudadana que representaron una lucha por la ampliación de ese derecho, del derecho al voto, hoy por hoy las mujeres votamos y los pibes votan. ¿Sí? Cosa que a mí personalmente, y acá sí estoy dando una interpretación o una opinión, me parece fundamental, me parece excelente. Más allá de que por ahí voten a alguien que a mí no me guste, me parece fundamental que se incentive la participación de los pibes en la política, porque eso es construir ciudadanía. ¿Cuál fue el objetivo un poco de estas dos clases? Pensar que juntes, ustedes, conmigo, con otros jóvenes, con otros profes y demás, construimos ciudadanía. Empezar a pensar que las cosas como son hoy no fueron siempre así, que llegaron hasta acá producto de cómo fueron construidas en distintos momentos de la historia por la sociedad argentina. Y que si entonces no fueron siempre de la misma manera, no tienen por qué seguir siendo para siempre de la forma en la que son ahora. Que si hubo cosas que eran injustas en el pasado y gracias a las formas de participación ciudadana se transformaron y hoy son distintas, puede que muchas de las cosas que consideremos injustas hoy, si construimos ciudadanía, también las podamos mejorar. ¿Sí? Reflexión de cierre final para que entiendan un poco también cuál es el objetivo pedagógico de las clases. No solo meterles contenido en la cabeza, pumba, 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 aprendan, aprendan, aprendan. O sea, todo este contenido tiene objetivos pedagógicos y tiene el objetivo de que ustedes puedan ser críticos y críticas y crítiques de la realidad en la que vivimos para también intentar modificarla. Capaz no vamos a cambiar el mundo, probablemente no lo cambiemos, pero por lo menos vamos a hacer un poquito de ruido. Bien, espero que se haya entendido más o menos por dónde iban estas dos clases. Paso ahora a explicar las breves consignas de la actividad número 5 y después les hago un pequeño cierrecito para que se entienda. Soy muy fan de Mafalda, muy. Lo van a ver en casi, o sea, van a ver cosas de Mafalda en muchas de mis clases. Actividad número 5. Retoma el mapa conceptual o de ideas que les dejé en la clase anterior y tómalo como punto de partida para hacer vos un mapa conceptual o red de ideas con los contenidos de esta clase. Yo no quiero que, porque por ahí es un poco confusa esta consigna. No es que tienen que copiar esto. Piensen, tomen este modelo como punto de partida para, con las ideas que están en la clase 5, armar algo similar. De hecho, si hay algo de todo esto que les sirve, por ejemplo, no sé, quieren tomar ciudadanía, voto, o sea, quieren tomar esta última parte de acá, que habla de la ciudadanía y del voto y de que hay otras formas de participación ciudadana, para desde ahí desprender las ideas de la clase 5, o sea, como hacer una especie de continuación de la red, lo pueden hacer, ¿sí? La idea es que tomen este esquema como referencia y que saquen de acá, ven lo que les decía de Mafalda, que saquen de acá lo que les sirva para armar un nuevo mapa conceptual. ¿Con qué contenidos? Con los de la clase 5. Punto número 2.
Elegí algunas de las 3 transformaciones de la ciudadanía a partir de las diferentes ampliaciones del acceso del derecho a votar, es decir, Ley Sáenz Peña de 1912, Ley del voto femenino 1947, Ley del voto joven en el 2012. Elijan cualquier, fíjense, 100 años entre la Ley Sáenz Peña y la Ley del voto joven. Nada, dato, tenía que decirlo. Eligen alguna de esas 3, ¿sí? Busquen más información al respecto y con la info que encuentren, armen una síntesis de cómo y por qué se llevó a cabo esa transformación. La que ustedes quieran. Cualquiera de las 3. ¿Sí? La de Ley Sáenz Peña, Ley de voto femenino o Ley de voto joven. Eligen, rastrean data y me explican brevemente cómo y por qué se llevó a cabo esa transformación en la ciudadanía. Punto número 3. Y acá les invito a pensar. Ahora opina. ¿Te parece que es importante que los jóvenes adolescentes tengan mayor participación en la ciudadanía de nuestro país? ¿Por qué? Y en el por qué está el justifique su respuesta, que para mí siempre es justificar la respuesta por sí o por no, por verdadero o por falso. O sea, si ustedes están de acuerdo con que los jóvenes tengan cada vez más participación ciudadana, o sea, si sí están de acuerdo, les parece importante, les copa la idea, etcétera, me tienen que explicar por qué. Si no, si creen que no, si creen que es perjudicial o que da lo mismo, también me tienen que explicar por qué. Espero que se haya entendido. De vuelta les pido disculpas por la demora en la entrega de estos videos. Me parece que también en algún punto jugó a favor en el sentido de que pude armar un puente entre estas 2 clases que están súper relacionadas entre sí. Y también plantearles un poco que más allá de que es importante que aprendan estos conceptos, básicamente porque ustedes en algún momento van a salir al mundo adulte a tratar de funcionar como adultos y a votar, también como jóvenes tienen un rol muy importante en la participación ciudadana y está bueno que, digamos, que se nutran o que absorban estas herramientas de conceptos y de ideas para que entiendan el mundo en el que vivimos. Yo creo, y esto es una perspectiva pedagógica mía, es decir, es mi forma de ser docente, que es importante darles a ustedes herramientas para que entiendan el mundo en el que vivimos, porque cuando entienden el mundo en el que vivimos lo pueden cuestionar. Pueden preguntarse por qué. ¿Y por qué esto es de determinada manera? ¿Y por qué esto es de determinada otra? ¿Y por qué esto funciona así y no de esta otra manera? Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar el mundo o la realidad en la que vivimos, y empezamos a pensar que no siempre fue de la misma manera y que por lo tanto puede ser distinta, nos empezamos a pelear un poco con esa realidad y cuando algo nos molesta, cuando algo no nos cierra, es cuando queremos empezar a cambiarlo. Es mi perspectiva de lo que me corresponde en mi tarea docente, sobre todo en materias como esta, ¿no? Que invitan a, ya el nombre lo dice, a construir juntos algo distinto. Así que bueno, la idea de que ustedes hayan tenido 3 clases para presentarse, para que me cuenten qué era para ustedes la materia, qué onda le veían, para que rastreen primero exploratoriamente los conceptos, viendo de qué se acordaban de años anteriores o viendo qué era lo que podían rastrear y demás, era que ustedes pudieran, ¿no?, como empezar a escarbar un poquito en el hilo de la materia y a partir de estas 2 clases empezar yo a tirarles data para que juntos trabajemos estos contenidos y para que juntos empecemos a cuestionarnos. Nada, básicamente eso. Espero que los videos sirvan sobre todo porque, nada, a mí me falta el aula. Yo en el aula puedo ver más o menos si me van siguiendo, si están más perdidos que turco en la neblina, si entienden lo que les digo, si no lo entienden, si se aburren, si no se aburren. Falta todo el debate que se generaría en el aula, que es lo que más extraño, esta cosa de ida y vuelta, de que ustedes pregunten, de que yo conteste, de yo preguntarles a ustedes y que me contesten, de que se arme hasta incluso a veces alguna discusión. Bueno, falta todo eso y no se pueden imaginar cuánto lo extraño. Y me falta también ver esta cosa, ¿no? De verles la cara de si me van siguiendo o si están como, señora, no la entiendo, cálmese. Así que espero que se haya entendido. Nada, si hay algo que no se entiende, me consultan. Capaz tengo la voz como súper allá porque estoy acostumbrada a que cuando explico entro en modo aula, las aulas son gigantes y hay que hablar muy fuerte. Bueno, normalmente siempre hay ruido en la escuela, pero nada, podría haber hablado un poquito más bajo sin haber puesto la voz tan arriba. Perdón si aturdí a alguien.
Espero que se haya entendido, por vez número 54 creo que lo digo. Si no se entiende, me consultan. Si tienen alguna sugerencia respecto de cómo les parecería mejor que les explique en los videos también. Si esto sigue así de largo, probablemente termine incorporando un pizarrón o algo similar, o no lo sé, o pase así tipo las hojitas por adelante mío. Creo que el concepto de base, las ideas eje se entendieron. Y recuerden esto, sí, muy importante, porfa. No se pongan a hacer esto en vacaciones. Digo, a ver, si a alguno le pinta, está aburrido y quiere ponerse a hacer la tarea de construcción, re que eso no va a pasar. Pero si a alguno le pasa y lo quiere hacer, nada, bueno, lo hace. Yo no es que los estoy prohibiendo, pero la idea es que no tengan que ponerse a hacer tarea durante las vacaciones, ¿sí? Así que bueno, nada, básicamente eso. Perdón por demorarme con los videos, espero que se haya entendido, perdón por lo precarios que son los videos. Y cualquier duda que tengan que les surja, me consultan, tienen hasta el miércoles 12 de agosto para entregar estas actividades. De todas maneras, sí, estas actividades me refiero a las actividades de las clases 4 y 5, que las podríamos contar si quieren como una sola clase. De todas maneras, si alguno, alguna o algune no llega, necesita más tiempo, le parece que le conviene esperar unos días más o lo que fuere, me avisa. Yo con eso no tengo problema, chiques. Simplemente avísenme y listo, no pasa nada. Lo hablamos, lo charlamos, porque yo también puedo pensar que las cosas son, o sea, que la actividad que les estoy dando por ahí es más sencilla y resulta que no y que necesitan un poco más de tiempo. Así que en las condiciones en las que estamos, yo soy súper flexible. Lo único que sí necesito es que se mantengan comunicadas conmigo, ¿sí? Que me avisen que no llegan, que necesitan unos días más, que me quieren sugerir que es mejor un poco más de tiempo, lo que fuere, bla, me avisan. Les dejo un beso enorme. Les voy a dejar en unos días, voy a armar otros videitos de despedida más de cara al cierre del ciclo lectivo. Esto espero poder subírselos lo antes posible. No sé qué día les van a estar llegando estos videos, les pido perdón, pero grabé 45 veces cada video de las últimas tandas de clases. Y además estoy con una velocidad de internet bastante mala de subida. Entonces, capaz esto les llega más tarde de lo que esperaba. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso y un abrazo gigante. Y cualquier duda, porfa, me escriben.